Que ya Ya sale. tenemos la posibilidad de dialogar con alguien que no necesita presentación en la República Argentina. Me refiero al doctor Daniel Sapsay. Daniel, ¿cómo estás? Miguel Steuermann te saluda. ¿Qué tal? Un gusto de escucharte. Daniel, la pregunta directa. Nombramiento no que sorprende porque se había hablado mucho de Martín Soria como ministro de Justicia. ¿Quién es Martín Soria? Mira, Martín Soria es alguien vinculado con el justicialismo, es hijo de un dirigente importante de la provincia de Río Negro. Recordemos que fue diputado nacional, que fue el jefe de la CIDE y que fue también gobernador. Claro que no pudo asumir prácticamente porque hubo ahí un episodio muy dramático que fue que fue asesinado por su mujer en un tema absolutamente privado, y precisamente era Martín el que estaba presente. Martín ha tenido zigzagueos en cuanto a sus líneas dentro del justicialismo, que recordemos que en las últimas elecciones para gobernador en Río Negro, él encabezó una fórmula junto con Magdalena Odarda que se oponía a la fórmula del oficialismo, que significaba la heredera de Hueretilnec, es decir, Anabela Carreras, que es la actual gobernadora, y que estaba apoyado por kirchnerismo. Pero después la conversión fue realmente absoluta, tanto de él como de su compañera de fórmula. Recordemos que Odarda es la presidenta del INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y recordemos sus declaraciones y demás. Es una absoluta, digamos, impulsora de los grupos RAM que ocupan terrenos, etcétera. Y él, por su lado, que es diputado nacional, preside la Comisión de Justicia, se dedicó a hacer bien los deberes para cantar la canción que más le gusta a Cristina, es decir, permanentemente hablar contra el lofer, hablar de Comodoro Pi Pro o Comodoro Pro como una manera de significar que los jueces de Comodoro Pi están tomados por el PRO, hablar de los medios concentrados como un verdadero enemigo a la democracia, en fin, todo esa cantinela, ese relato, con lo cual evidentemente hizo muy bien los deberes y hoy es designado ministro de Justicia, para lo cual, salvo eso, yo no creo que tiene antecedente alguno. Es abogado, pero no sé siquiera si ejerció la abogacía porque siempre se dedicó a la política, es un hombre joven. Así que ese es mi análisis, si querés. Con lo cual uno puede prever, no hay que ser muy inteligente, que la intención de su nombramiento es fundamentalmente que opere, que manipule a la justicia y que la justicia deje de ser independiente y funcione de acuerdo a lo que le dicte el Ejecutivo. Sí, evidentemente. Ahora, si pensamos, no va a ser un cambio muy grande tampoco, porque en realidad Lozardo fue una ministro más, digamos, simbólica que real, porque ella estaba entornada por Mena, que es el viceministro y que es el verdadero ministro. No olvidemos que fue el hombre, la CIDE también, de la vicepresidenta. A su vez, Pietragala, el secretario de Derechos Humanos, Pedro tiene permanente una enorme influencia e involucramiento en todos los temas de justicia. Podríamos agregar el caso de Garrigós de Rébori en servicios penitenciarios, el representante ante el Consejo de la Magistratura del Ejecutivo, Ustarroz. Es decir, todos ellos estoy convencido que van a quedar. Por lo cual, no va a haber ningún cambio. En realidad, yo creo que Cristina se dio el gusto, por un lado, de exigirle a su títere, porque ya no se puede decir otra cosa, que se sacara de encima a quien era su persona más leal, la doctora Luzardo, su socia además en el estudio desde que empezó a ejercer la profesión, de quien había dicho que jamás se desprendería porque era como él mismo, y sin embargo vimos que se desprendió. Pero además se dio el gusto de poner a quien ella se le daba la gana y que fuera designado por Fernández, es decir, tener además visualmente un acólito, que ni siquiera se salvaran, si me permitís las apariencias. Así que desde ese punto de vista, sin duda, Cristina demuestra que es el poder, que ella es la presidenta. Doctor Sapsay, hay dos situaciones más que ha mencionado. Uno, a Mena, yo recuerdo, si mi memoria no es
tan mala que además es uno de los indicados en la causa del memorándum por Nisman, ¿no? Él está también ahí Sí, como sí, uno absolutamente, de los... claro. El segundo, digamos, en realidad casi el que ejerce el poder en la justicia, y después mencionaste en distintos momentos a la CIDE, hombres que han participado de la CIDE o actual AFI. Uno dice, ay, 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 ¿cómo esos personajes que transitaron esos pasillos donde los espías ejercen no siempre, no, generalmente de muy mala manera el poder, hoy además son los operadores del Ministerio de Justicia? Sí, sí, así es, absolutamente. O sea que estamos nuevamente bien en aquello que el presidente había dicho que no iba a pasar nunca. Es decir, estamos absolutamente nuevamente con esa combinación entre justicia federal, penal y servicios como una suerte de alianza. Volvimos mejores. Volvimos mejores, sí, sí. Yo jamás creí cuando el presidente en su asunción en marzo, su primer discurso ante el Congreso, es decir, en marzo del año pasado, 2020, cuando habló que se iba a terminar con todo lo relacionado con los servicios en la justicia, etcétera, etcétera, jamás lo creí. ¿Nada bueno se puede augurar? No, desde ya que no, pero tampoco van a conseguir nada diferente, porque no les dan ni la mayoría, porque en diputados no lo tienen y se les estancan todos los proyectos, y no pueden sacar los jueces a patadas porque sería un golpe de Estado. Tampoco tienen las mayorías para hacerlo a través de un jurado de enjuiciamiento, con lo cual van a tratar de presionar, desprestigiar, amenazar desde ya, eso ya conocemos. No por casualidad ahora tiene la especialidad contra Geminiani, porque Geminiani precisamente tuvo mucho que ver con el tema del memo con Irán. O sea, él jugó un papel clave para que se lo declarara inconstitucional. Querido, este odio con Geminiani no es una casualidad. Querido doctor Sapsay, como siempre, el agradecimiento y ojalá en algún momento tengamos mejores noticias. Ojalá. Un gran gusto y te mando un gran abrazo. El doctor Daniel Sapsay, constitucionalista, hombre que, como decía, la República Argentina no necesita presentación, dándonos la fotografía de lo que tenemos.